Muy bien, continuamos aquí en nuestra pase por Uno contra Uno Go Radio. Hay zumbidos por todos lados. Y le damos la bienvenida, porque ya está enganchado, a nuestro colega y licenciado en psicología, Gustavo Mena. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bien. Bueno, lo vendía yo antes de La Renga, que hoy musicalizó Nacho, que íbamos a hablar con el básquetbol femenino como excusa, más que nada, porque nació a través de una nota que publicó The Players Tribune Liz Cambage, la jugadora de Las Vegas Aces, acerca de salud mental. Todo suyo. Bueno, mira, yo de tanto por ahí compartir con algunos deportistas y también con algún entrenador, pude como llegar a esta conclusión que, bueno, para desarrollar una actividad deportiva, uno tiene que tener en cuenta 4 áreas, ¿no? Lo físico, lo técnico, lo táctico y lo psicológico. En el relato, Liz, lo primero que declara es que su licencia por problemas familiares no era por problemas familiares, sino eran problemas mentales. Y en el deporte profesional... Perdón, Gus, vamos a hacer un paréntesis. La nota que Liz Cambage escribió en The Players Tribune hablaba de, en realidad lo que exponía era los problemas que ella, ha tenido, todos relacionados a su salud mental. Era una persona que estaba con muchísimos medicamentos, que dejar los medicamentos con los que se trataba le generaban una angustia, problemas colaterales posteriores, digamos. Es un tema bastante complejo y que a veces se minimiza incluso. Sí, entonces trabajar la salud mental, ella termina esa nota diciendo: si tenés un problema físico vas al fisioterapeuta, bueno, cuando tenés un problema psicológico vas al psicólogo y al psiquiatra, hay que trabajar la salud mental. Ella en su carta cuenta que no había lugar para que ella pudiera exponer lo que le estaba pasando, no había encontrado nunca un lugar donde poder expresar aquello que sentía, y lo hacía mediante borracheras, descontroles, sentimientos de soledad profunda, pensamientos muy negativos, hasta el punto de a veces haber pensado, bueno, ¿para qué continuar viviendo, no? Y eso generó en ellas un nivel de destrucción psicológica. Yo diría que llega a decir que su salud mental estaba influyendo negativamente en toda su carrera. Y estamos hablando de una deportista que hasta la pandemia estaba promediando 16 puntos y 8 rebotes en la WNBA, no en cualquier lado. Es decir, cuánto en su mente estaba dañado para que no pudiera explotar mucho más que esto. Porque si estos números, ya con un trabajo, con medicación, estaba como rindiendo a un nivel, ¿cuántos juegos le hacía a la mente negativos que bajaban su rendimiento? Muy importante, en un momento llega a contar que cuando le gritaban o decían algo, o la silbaban o la reprobaban por errar un libre, por ejemplo, ella decía que por dentro se decían cosas peores que las que le decían los demás. Y acá hay un elemento esencial. A veces nuestra cabeza se convierte en nuestro principal enemigo cuando no está sana, y los diálogos internos nos provocan un círculo vicioso en que nos derrumba, nos destruye. Como contraejemplo, el otro día en la nota que le hacen al Pato Tavares en 3x3, él dice que logró trabajar con un psicólogo la cuestión de cuando erraba un tiro o tomaba una mala decisión, dejarla ir. Porque cuando vos empezás, soy un burro, ¿cómo voy a errar eso? Como vas a errar el otro y el otro. Pero más grave que eso es llegar a tu casa, como cuenta Liz, por haber cerrado mal un partido, haber errado unos tiros y sentir que había defraudado a toda su nación. Esto, si lo escuchamos, es fuertísimo. Es decir, sentir que defraudás a tu país, casi como si fuese una traición a la patria por errar un tiro, por cerrar mal un partido definitorio,
genera un nivel de autodestrucción muy, muy grande. Y creo que va a un lugar intolerable para una persona. Y sobre todo también, porque hay otro elemento que nosotros vemos el deportista, pero a veces nos cuesta ver que mucho de lo que aparentemente pasa se sufre en soledad. A veces no hay contención. A veces en este caso de Liz sí, bueno, la familia dentro de todo se hacía presente, pero por ahí con los riesgos, perdón, con las exigencias de la WNBA, viajes, de la misma carrera profesional, también no tenía tiempo para encontrarse con sus seres queridos, sus afectos, cuenta que se tenía para descansar y era el fin de semana de las estrellas y el descanso para todo el mundo, pero yo tengo que ir, jugar, dar notas. Y a veces, aunque uno quisiera desde afuera, uy, qué linda vida esa, tiene costos psicológicamente muy grandes. Gus, y en caso de no haber trabajado esto previamente y encontrarte ya en la actividad profesional y desarrollar algún caso de depresión o de ansiedad, como cuenta Liz en su carta, te pregunto si es posible también tratarlo esto durante una competencia a una exigencia tan alta también como es en el caso de la WNBA, o en un caso así puntual con un deportista, es preferible parar la carrera, dedicarse primero a tratar la patología o lo que sea que esté padeciendo el deportista, para después, una vez curado ya, poder volver. Bueno, ahí es muy buena tu pregunta, pero depende mucho de la persona. En salud mental hablamos mucho de caso a caso. A veces es necesario hacer esto de sacarlo de la competición, ubicar, darse tiempo, hacer un buen tratamiento por ahí intensivo y específico, volverlo a poner en el ruedo deportivo y sostenerla mucho tiempo. Porque muchas de las patologías, entre comillas, de los problemas psicológicos, suelen ser crónicos. O sea, hay cosas, Liz, hay cosas que va a tener que luchar de por vida. Entonces, sacarla para decir, bueno, no sé, una operación de rodillas, son 7 meses y volvés. Bueno, sí, pero con la mente no suele pasar eso. Entonces hay que ver, porque a veces sacarla puede profundizar la depresión, si hay depresión. Viste que a veces cuando hay bajones anímicos y uno entra en un pozo depresivo, cuando que el bajón, la angustia te come y no te pueden ni levantar de la cama, a veces trabajar y encontrarse en un nivel con un estrés menor puede ser como satisfactorio, y sacarlo del ruedo te hunde más. Porque si la mente empieza a decir, claro, ¿ves? Ni para esto que servía sirvo, es gravísimo. Pero yo creo que conviene mucho el programa de la NBA en varones, que ella misma también lo nota, dice, la NBA tiene y la WNBA no tiene, de salud mental, es muy interesante. Tener a alguien encargado de salud mental, o sea, un psicólogo, y en el último de los casos un psiquiatra o una vinculación del psicólogo con el psiquiatra, si hay que hacer un determinado tratamiento, es esencial porque es cuidar la salud. Así como hay un médico en un plantel, hay un kinesiólogo, debería de haberlo, porque hay cosas que van sucediendo en la competencia y a veces agarrado a tiempo da más chances. Porque también interviene esto, una persona que agarra una crisis ya en el profesionalismo, ¿a cuántas sus neuronas han estado aguantando durante el tiempo? Es decir, puede que el daño sea mayor y no nos hubiéramos dado cuenta, lo estuvo maquillando por el éxito o por alguna cuestión económica de crecimiento, lo que sea, y en un momento implosiona. Gus, y siguiendo con la línea de la pregunta de Ivy, ¿cómo hay alguna manera de trabajar bajando la edad, sobre todo en formativas, de algún psicólogo de los clubes, trabajar de chicos para que no haya ese sobresalto cuando lleguen al profesionalismo, por ahí prepararlos antes de que lleguen? Sí, y si vos me hablas de formativas, a los primeros que hay que preparar es a los padres. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que saber acompañar al deportista como padres, y también hay que preparar al chico, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, en cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo,
siempre digo esto, en psicología es muy importante entender qué depende de vos y qué no. Lo que depende de vos se puede trabajar, lo que no, no. Pongo un ejemplo. Ser el goleador del torneo no depende de vos. Sí, sí dormir bien, sí comer bien, sí estar a la altura cuando te llaman, sí estar tranquilo, sí podés manejar los niveles de ansiedad en un nivel adecuado, eso sí, y eso se puede enseñar, y mientras antes enseñemos, mejor es. Gus, vamos a repasar algunas cuestiones que los vamos a presentar ahí en pantalla, algunas cuestiones de las cuales estuvimos hablando, y vamos a empezar a puntear algunas cosas que también vos medio fuiste, algunos conceptos que fuiste dejando al pasar. Inicialmente, lo importante de desarrollarse para el deportista en general, y en este caso obviamente para el basquetbolista en particular, en 4 áreas: la técnica, la táctica, la física y obviamente la mental, que es en este caso en la cual estamos hablando. Pero vamos a la segunda ya, como para ir punteando de alguna manera, que es darle lugar a la salud mental. Bueno, mirar a la persona detrás del basquetbolista. Creo que también lo dejaste ahí como medio al pasar. Muchas veces entiendo yo que el jugador puede tener una mala actuación, incluso hasta tal vez un mal año, por cosas que en realidad lo están mortificando fuera de la cancha, que no tiene que ver con su realidad técnica o con el mandato que le da el entrenador para hacer determinada actividad dentro de la cancha, sino que su entorno obviamente también lo afecta. Sí, y a veces son cosas positivas. A veces la paternidad, digamos, la maternidad en una mujer se nota y no puede jugar al básquet embarazada de muchos meses. Pero la paternidad en un deportista a veces también influye, porque como que la cabeza está jugando en 2 lugares y empieza a costarle a veces un viaje más de lo que le costaba, tiene ganas de estar más, que es lógico, ¿no? Entonces hay que apuntar a toda la existencia del deportista, incluso en los periodos de adaptación también, ¿no? Estás jugando en el club de tu ciudad y de golpe, no sé, te vienen a buscar de Rusia. Bien, te vas porque tenés las condiciones, pero ¿y todo lo otro? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a trabajar lo humano? ¿A quién te vas a llevar? ¿Qué podés hacer para irte con alguien? Eso tiene muchísimo que ver. Bien, después hay otros puntos que marcan el no minimizar comportamientos disruptivos o llamativos y atender a lo humano, escuchar, comprender, contener y orientar, romper desde la formación con la lógica del no podemos perder o equivocarnos, eso que bien marcabas de machacarse excesivamente un error, cuando en definitiva es eso, es ni más ni menos que un error. Aparte es la humanidad. Somos humanos, nos vamos a equivocar, eso tendríamos que grabarlo en todos los lugares. Exactamente. Y formar en el sano autoconocimiento para la toma de decisiones extradeportivas. Esto me gustaría que amplíes alguna línea más. A ver, por ejemplo, si yo soy una persona muy apegada a mi familia, a determinadas situaciones, y me llaman de Rusia, sigo Rusia, digo, es lejos, y una cultura totalmente diferente a nosotros. Bueno, tengo que poner en la balanza si es mi momento, si estoy preparado, si el contexto al cual soy convocado me va a favorecer. Quizás, no sé, hay gente de mi país ahí, esto es favorable, el entrenador me quiere, esto es favorable. Es decir, hay decisiones que no son exclusivamente deportivas, uy, me llamó el Chesca, sino que tiene que ver con cuestiones humanas que rodean, no sé, tengo familia, puedo irme con mi familia a jugar, o sea, puedo estar acompañado, no. Todas estas cuestiones, conocer el contexto es muy importante a donde uno va a ver la ciudad. Decir, bueno, no sé, el invierno es durísimo, bueno, ¿se juega en invierno? Sí. ¿Cómo es vivir un invierno en tal lugar? Todas estas cuestiones hacen al bienestar humano, que es la base sobre la cual después va a aparecer el bienestar deportivo. Hay casos de deportistas que por no haberse adaptado a una ciudad
o a una cuestión cultural, no dieron todo el potencial que sí después explotaron en otro lugar. Uno dice, encontró su lugar en el mundo. Voy a decir una barbaridad y espero que no me esté escuchando este hombre. Si la franquicia que lo recluta a Ginóbili es New York Knicks, yo no sé si Ginóbili hubiese tenido la explosión que lo hubiese tenido. Y creo que ahí está la causa por la cual nunca se fue. Y volviendo al caso de Liz, por ejemplo, donde ella cuenta además en la carta que si bien ahora está medicada y de alguna manera tiene como controlado los ataques de pánicos que ella tenía, sí se seguía como también reprochando a sí misma la vergüenza la vergüenza que sentía ella por haber hecho pasar a su familia por esos momentos de ella, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, ahí es claramente para el psicólogo y para un trabajo muy, muy grande de entender esto, ¿no? La vergüenza de tener problemas mentales, la vergüenza de errar un tiro, es la vergüenza de no estar a la altura de las expectativas que se hicieron de mí. Y ahí está la clave, yo he marcado la cuestión de un sano autoconocimiento, es decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis potencialidades? ¿Y cuáles son mis puntos débiles? Cuando uno los conoce, también se reconcilia. Incluso se reconcilia con perder, con fallar. Incluso rompe también el hilo de la vergüenza. Es decir, bueno, a ver, esto soy yo. En mi intimidad y en lo que yo puedo mostrar y en lo que le puedo ofrecer al deporte, esta soy yo. No las expectativas que pusieron sobre mí. Y eso hay que trabajarlo mucho. ¿Por qué? Porque el otro siempre nos cuestiona mucho. E internamente a veces internalizamos modelos de tengo que ser de una determinada manera. Y esto suele como detonar la psiquis. Y en ese sentido del perder, ¿cómo se trabaja también el aprender a perder y a no tenerle miedo a hacerlo? Bueno, primer punto. A nadie, a mí inclusive, nos es grato perder. A nada. Nunca, jamás, y a nadie le gusta errar. Punto. Ahora, creo que va por el mismo lugar de entender que existe la posibilidad de la derrota, la posibilidad del error. Es decir, y sobre todo focalizar en que hay elementos que porque yo pierda un partido, pierda una final, yo no soy la peor persona ni basura deportiva de la historia. Es decir, yo perdí un partido, hay otro. ¿Cuándo? Mañana, ¿cuándo? El mes que viene, ¿cuándo? Cuando se retome la pandemia, ¿cuándo? En el próximo torneo. Es decir, a ver, abrir un horizonte. Por eso es muy, muy peligroso el discurso de esta es una final, hay que ganar sí o sí. Sí, ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si no nos sale como pensábamos? Y ahí es distinguir, yo lo marco mucho esto con los papás, sobre todo, y con algunos entrenadores también, el ser del hacer. Es decir, yo puedo mejorar mi hacer, pero mi ser es siempre el mismo y yo soy mucho más de lo que yo hago. Es decir, Liz como persona es mucho más valiosa de los 16 puntos y 8 rebotes de promedio en la WNBA. ¿Por qué? Porque tiene vínculos, tiene un proyecto de vida, tiene un desarrollo personal, tiene un testimonio fuertísimo para dar. Y eso es mucho más que el partido que perdió, o la semifinal que pierde con Australia. Entonces, ¿cómo se enseña? Relativizándolo. No es que no nos importe, pero por ejemplo, se ganó, se perdió, el ritual del equipo desde chico tiene que ser el mismo. Nos saludamos, nos felicitamos por el partido y el martes en el entrenamiento vemos el error. Así naturalizamos mejor la derrota porque es una posibilidad. Mira, erraste, no sé, 7 libres, tiraste 12 y tenés 5 de 7. Bueno,
ya demasiado la persona debe estar pensando en tengo que mejorar. Pero una cosa es pensar, tengo que mejorar esto, a decir, no puedo errarlos. Suena muy distinto. Y en la psiquis es muy distinto. Porque tengo que mejorarlo, bueno, puedo. Para mejorarlo, que sería entrenar un poquito más. En cambio, soy un desastre, chao, el índice de mejora no existe. Y la angustia te come. Y cada vez que vayas a tirar, vas a pensar sos un desastre. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a cerrar. Porque vas a tirar como un desastre. Sí, es una rueda, es muy cíclico, o pareciera ser muy cíclico. Sí, no, es cíclico, por eso hay que cortarlo. Y hay que cortarlo de raíz. Es una espiral encima, porque mientras más se hace, más grande es la nube. Entonces, por eso siempre desde muy pequeño hay que formar para el rendimiento y no tanto para el resultado. Ahí creo que es esencial. Bien, vamos a ver que nos quedaron ahí 4 puntitos en la última placa, que va a aparecer ahora en pantalla, de cuestiones que atañen a darle lugar a la salud mental. Trabajar en una autoconfianza realista, colaborar en la gestión de la ansiedad de las diversas emociones, atender a lo afectivo, vincular y existencial, y acompañar especialmente en momentos de cambios, incertidumbre y lesión. ¿Cuál de estos 4 puntitos de esta última placa te amerita alguna liñita más ahora que ya estamos cerrando, Gus? Una cosita, el sano autoconocimiento es esencial para tener autoconfianza. Es decir, yo puedo mejorar, yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque estos son los recursos que yo dispongo. ¿Qué tiene Liz en su bagaje de salud mental positiva? Una determinada edad, es joven, puntos, rebotes, altura, una carrera. Bueno, potenciemos eso y trabajemos lo que está fallando para poder mejorar esto. Me parece que la cosa va por ahí. Y déjame el último, muy cortito, que es acompañar en momentos de cambio, incertidumbres y presión. Es muy importante para el deportista encontrar en los adultos, entrenadores, dirigentes, formadores, si el club tiene un psicólogo, mejor, un lugar seguro donde, bueno, soy importante. No me descartan porque me lesioné. No me dejan tirado porque no saben qué hacer conmigo. Es muy importante porque a la larga el jugador no lo dejo a la deriva. Se va a sentir primero mejor con la institución y con el club, pero él en su psiquis va a poder recuperarse mejor. Porque lo mental es clave para la recuperación física también. Muy bien, clarísimo y completísimo como siempre, Gus. Así que un placer como todos y cada uno de los meses. Y ya veremos a qué tema le apuntamos durante septiembre. Abrazo grande y gracias. Bueno, gracias a los 3. A Leo Ison también saludos y me pasé 3 minutos, estaba mirando el reloj. Estamos perdonados. Fue con anuencia de las planas altas de UCO Entertainment. Perfecto. Ya estamos casi completos acá porque falta nada más Rocío. Bueno, Berbanás, Miranda, Mena, Juárez, Margo en controles. Bueno, chau gente y nos vemos el próximo miércoles. ¿Estamos? Bárbaro. Sí, ustedes pueden saludar, no hagan sonrisas nada más. Adiós, nos vemos. Hasta la próxima. Muy bien, nos vemos el próximo miércoles desde las 7 de la tarde con el episodio número 92 de Extra Pase aquí por Uno contra Uno Web Radio, así se dice, se me lengua la traba. Gracias a todos, buena semana y cuídense, no sean irresponsables. Chau, chau.